Pues soy Jorge Salgado Ponce, yo me considero fotógrafo desde los 16 años, soy comunicólogo. Me llamo Ricardo Maldonado Garduño, soy fotógrafo, comencé en esto hace 16 años, en el 2004, compré mi primer equipo digital profesional y inicié esta aventura. Hola, soy Guillermo Soto Curiel. Mi formación profesional está en el área del diseño industrial. Estudié en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura. Salí en 1977 y desde 1979 decidí dedicarme a la fotografía. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Contreras de Oteiza, fotógrafo mexicano, nacido en el Distrito Federal, hijo de mexicano y española refugiada. Nací en 1951. Desde 1968 me dedico a la fotografía. Yo en realidad no soy fotógrafo, porque ahora sobre todo, tú lo sabes, todos somos fotógrafos. Con nuestro teléfono celular somos potencialmente fotógrafos. Pero a mí lo que ha sido vertebral en mi vida es la imagen. Especial dedicación a mi santa muerte, por protegerme y proteger a toda mi gente, por ser justa entre las justas, por dejarme seguir vivo, por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero y por poner a mi lado una jauría de fieles perros. No tengo miedo a dejarle ya de aquí, cuando usted me invite nos vamos por ahí. No tengo miedo a dejarle ya de aquí, cuando usted me invite nos vamos. Muerte cumplo con mi ofrenda y solo la inspiración cumple con el favor, porque eso va a hacer que mi disco venda, que mis perros entiendan que usted es la puerta a la nueva aventura, por dejarme seguir vivo, por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero y por poner a mi lado una jauría de fieles perros. Cuando usted me invite nos vamos por ahí. En México yo lo que creo siempre es que también al entrar los españoles en la conquista, nosotros venimos de una religión politeísta, que en los aztecas pues venerábamos a muchísimas imágenes, a muchísimas deidades, y a partir de eso también los españoles hacen su trabajo, que es quitar como todas estas fiestas y cambiarlas, integrarlas al calendario mariano, pero ya no como una cuestión religiosa originaria. Yo creo que es un acto de fe que la gente efectúa cada día primero, por todas unas circunstancias, ¿no? Por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, por circunstancias de educación. Yo siento que las figuras de fe tradicionales ya están desgastadas, como la Virgen de Guadalupe, como la Pasión de Iztapalapa, que es el Cristo, ¿no? La ven como un santo, pero pues evidentemente no es un santo, ¿no? Los santos se hacen santos por lo que hicieron en vida, y si esta es la Santa Muerte, pues ¿cuál vida, no? Porque la muerte ahí está, y pues es la muerte, eso representa la muerte. Ya que es la Santa Muerte, pues esa es la muerte y esa está ahí. Pero al mismo tiempo ellos creen que siendo amigos de la Santa Muerte y rindiéndole culto, pues van a tener menos problemas específicamente con la muerte o algo así, ¿no? Este es un fenómeno social muy intenso, que lo único que muestra es una tragedia, en mi opinión, una tragedia, un abandono y
y pues una gran tristeza, porque estas personas necesitan, digamos, expiar. Valverde, la Santa Muerte, San Judas, el Niño de Atocha, o sea, hay miles, la Virgen de Guadalupe, o sea, Juan Diego, o sea, hay siempre el mexicano siempre busca esas referencias y esas fijaciones para de alguna manera volcar su fe y su sentir, ¿no? Hay que considerar también qué tipo de gente acude, qué tipo de gente sigue a la Santa Muerte o se siente protegida. Pues sí, pues son asaltantes, son narcomenudistas, son travestis, son prostitutas, o sea, es la gente que en su mayoría acude. El barrio de Tepito es una zona cercana al centro, en donde se mueve mucha mercancía ilegal. Durante muchos años fue donde llegaba toda la mercancía de contrabando, y eso le ha dado una personalidad específica. Ahí se mueven todos los negocios turbios, que después se permean a toda la ciudad, se van extendiendo. Es un barrio duro, es un barrio que se dedica al comercio, tanto informal como, pues, obviamente, un comercio underground, ¿no? Mercancías, o en este caso sustancias, que pues están en cualquier lugar, ¿no? Entonces Tepito es un lugar donde se consiguen, digo, eso no es un secreto, puedes conseguir armas, puedes conseguir lo que quieras, robado, no robado, como sea. Donde normalmente si tú vas ahí cualquier día que no sea ese día, tú llevas una cámara, levantas la cámara y le tomas la foto a alguien, van a salir varias personas, te van a preguntar por qué lo hiciste y por qué estás tomando fotos, y en algunos casos hasta te puede causar un problema. Pero en ese lugar no, en esa hora se quitaba todo eso. Y he notado que a pesar del peligro que puede encerrar ir a esa parte de la ciudad, en ese momento hay una cierta paz, hay una cierta, digamos, ciertos valores, porque dentro de todo, claro que la situación es distinta, se trata de celebrar un rito, pero dentro de todo, dentro de toda esa diversidad de personas que van ahí, hay una especie de comunión. El delincuente no cree en instituciones, pero sí tiene mecanismos de fe que yo llamo alternos, porque es uno de los sectores. Por ejemplo, a veces, no sé si llamarlo coincidencias, pero por ejemplo a mí me tocó ver un exconvicto, que yo platiqué con él porque le hice toda una secuencia de fotos, desde que llegó al eje 1 hasta que entró al altar, y llevaba un bebé recién nacido en brazos, y él entró de rodillas. Entonces lo seguí, lo fotografié, y al final me interesó platicar con él. Me decía que él estaba en el reclusorio por asalto a mano armada, pero estaba su proceso abierto, y si la parte acusadora se retractaba, él salía libre. Y resulta que ya dentro de las cárceles, en vez de tener a la Virgen de Guadalupe, pues ya tienen sus altares de la Santa Muerte, y le dice que él le paga la manda de llegar precisamente así, de rodillas, y de presentarle a su bebé recién nacido, sí le concede el milagro de salir libre para poder llegar al parto de su hijo y verlo nacer. Pues se dieron las cosas, se dieron las circunstancias. Me dijo que la parte acusadora se retractó. Él jamás me dijo si era inocente o culpable, pero la parte acusadora se retracta, y en ese momento lo dejan libre, y en ese momento va al hospital y puede estar presente en el parto de su hijo. Nace, y al siguiente día, es el día primero, y lo lleva en brazos y de rodillas. Y ahí se cierra el ciclo.
hay un nuevo seguidor, que es el bebé. La gran justificación de todo eso era, pues es que a mí me dio resultado. Yo pienso que como en algo muy normal del mexicano, de que va y prende una vela a varios santos de su propio problema, y entonces pues en la idiosincrasia mexicana dice, pues es que si este no me ayuda, pues por las dudas le voy a poner a este. Y si se los cumplen, según ellos se lo cumple la Santa Muerte, bueno, ahí van y entonces llegan con un fervor y una situación muy especial. Bueno, lo impactante que es el lugar, lo impactante que son las personas que ves y la posibilidad, eso en última instancia es muy fotogénico. Es el conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que te hace la foto? Eso es lo que te hace la imagen. Te lo hace el rito, te lo hace el ámbito, te lo hace la luz, te lo hace el ambiente, te lo hace las sombras, te lo hace el humo, todo eso te hace la foto, ¿no? Pero esa foto que de alguna forma es la esencia misma del testimonio, que es lo sabroso. Así como el lenguaje tiene sujeto, verbo y complemento, la imagen tiene su propia sintaxis, tiene sus propios elementos, y los fotógrafos ya de manera, si tú quieres, por lo menos en mi caso, de manera inconsciente, cada vez que tomamos una imagen o cada vez que vemos un fenómeno visual, tenemos que considerar todos esos elementos. Yo estoy haciendo un ensayo personal, me interesa más que se vea mi visión de cómo veo eso, al evento en sí, igual que las otras cosas que tomo. Lo que me interesa es que se vea cómo yo veo eso. Las fotografías en última instancia son como que ventanas que abres para que la gente se asome y te vea por dentro. Pues, bueno, me siento privilegiado al hacer este trabajo, no solo el de la Santa Muerte, sino en general todo trabajo fotográfico, todo proyecto. Me siento privilegiado al tener una cámara en las manos y al poder hacer un registro día a día de lo que acontece, ¿no? Me va a pasar algo, alguien lo tiene que documentar, y yo tenía en ese momento tiempo, tenía cámara de video, cámara de foto, y dije, tengo que estar ahí, porque a partir de eso aquí va a suceder algo. Yo no he ido a la Santa Muerte justamente por desafiar el peligro o por alcanzar la celebridad. Nada de eso. Yo voy porque es mi, digamos, vocación como cronista de registrar lo que ocurre en el lapso en el cual yo vivo, y tengo que registrarlo de manera inevitable, así como los cronistas en la historia escribieron lo que ocurría en su momento en la vida, ¿no? Yo creo que eso es algo que los fotógrafos tenemos muy asumido. Mi favorita definitivamente es la fotografía testimonial. La fotografía testimonial tiene una trascendencia y una riqueza que no tienen otro tipo de fotografías. Desgraciadamente en nuestro país hay muy poca conciencia acerca de guardar el testimonio, de tener el testimonio, ¿no? de costumbres y tradiciones que hay en México. Me considero un fotógrafo documental. Me gusta abordar ciertos temas, sobre todo en la calle. Me gusta mucho la fotografía callejera, entonces me desenvuelvo muy bien ahí. He hecho varios proyectos, varios temas. Algunos también me gustan que tengan que ver con nuestras raíces y costumbres. Y vi pasar a muchos fotógrafos, vi pasar a muchas televisoras por ahí, y nada más lo que veía era cómo pueden usarlo para bien o para hablar positivamente o para hablar negativamente. Entonces nada más eso es lo que yo traté de estar como siendo un poco neutro y estar viendo realmente lo que estaba pasando. Bueno, como fotógrafo tú no puedes ser simultáneamente, digamos, participar
porque tu perspectiva tiene que ser a cierta distancia, ¿entiendes? Y eso es una de las grandes consignas de los cronistas, en este caso de los fotógrafos. ¿Sabes qué pasa? Que en la Santa Muerte, de alguna manera, los fieles se acercan a uno en una onda un poquito morbosa, un poquito como, a ver, te doy alcohol, te doy droga, te doy marihuana, ¿no? Porque lo comparto contigo este placer de estar aquí con la niña blanca, ¿no? La mayoría, los que más participan y los que están ahí metidos, pues socialmente no existen. Ahí el problema es que no existen, que no son aceptados por la manera en que andan vestidos, por la manera en que andan tatuados, por todo eso, y se dedican a la prostitución y son travestis o transexuales y eso, y están súper operados muchos. Hay mucha gente que puedes ver y no puedes, lo más importante ahí es que no puedes juzgar, y eso yo creo que ahí es la riqueza del ritual, que todo mundo que llegaba ahí, nadie se sentía juzgado. Tienen en este fenómeno cabida. Eso para mí me parece, es catártico, ¿me entiendes? Es el único lugar donde tú puedes ver que no hay homofobia, no hay racismo, no hay actitudes clasistas, porque México es además también un país muy clasista. No hay esa discriminación por cualquier defecto, actitud o tendencia. Y eso es probablemente lo más interesante del rito de la Santa Muerte, que es, digamos, una fraternidad, es un clamor de estas personas en donde ellos pueden ser ellos mismos y donde hay, en cierta forma, un momento en el que pueden expiar sus culpas y en donde se sienten aceptados tal como son. Es tan diverso, es tan plural, es tan rico que genera muchas cosas, ¿no? Genera muchas sensaciones y genera muchos sentimientos y muchas fidelidades, ¿no? Para poder seguir. La gente, todos los que están en este rito de la Santa Muerte, los que son devotos a la Santa Muerte, pues son gente que difícilmente podría entrar en una iglesia normal. Serían muy mal vistos. El rito de la Santa Muerte es justamente un terreno en donde todas estas capas, inclusive las capas marginadas, rechazadas en el ostracismo, que la sociedad considera como lácaras, en este momento hay como una especie de fraternidad, hay una especie de tolerancia. Y eso es lo que la Iglesia Católica no ha sido capaz. La Iglesia Católica juzga, condena, reprime, margina de una manera que queda como una especie de rencor en la gente. Entonces todo eso tiene que ver con que la iglesia, como para proteger a sus fieles y para que no entre el ritual y no se les vayan, ellos dicen, no, si tú crees en la Santa Muerte, esto no es de Dios. Y mucha gente decide, bueno, pues entonces me voy a creer en eso nada más. Lo condena porque de alguna forma le quita clientela. O sea, de alguna manera, esto es como una religión paralela a la católica,
Porque incluso tú ves ahí, hay fieles católicos, pero que también veneran a la Santa Muerte, ¿no? Se trata de la religión, oficial o no. Y en ese sentido, yo creo que es un fenómeno que expresa el fracaso que la religión católica, en este caso, ha tenido para con sus feligreses. Santa Muerte, esta es mi suerte, he luchado para vivir y aquí yo sigo muy fuerte. Dame precisión para darles en la frente, cubre con tu manto y protege inocentes. Santa Muerte, esta es mi suerte, he luchado para vivir y aquí yo sigo muy fuerte. Santa Muerte, este es mi orgullo, cuando yo me muera mi corazón va a ser tuyo. Santa Muerte, esta es mi suerte, he luchado para vivir y aquí yo sigo muy fuerte. Santa Muerte, este es mi orgullo, cuando yo me muera mi corazón va a ser tuyo.